Buenos días. Esta es una actividad de vida y socialismo en la que invitamos a Marcelo Guiliasa para que nos dé una charla acerca de sus investigaciones en torno al libro República de Platón. Y esto se inscribe en la serie de actividades que venimos realizando en relación a una serie de problemas que nos asedian. Entre esos problemas que tenemos que afrontar y pensar se encuentra el interrogante por el modo en que cambian las ideas, cómo es que tenemos unas ideas en un momento determinado y en otro momento de nuestras vidas tenemos otras ideas, y eso ocurre también a lo largo de la historia. Los seres humanos en determinado lugar, en determinado momento tienen unas ideas, y esos mismos seres humanos en otro momento tienen otras. Hay una disciplina que es la historia intelectual o la historia conceptual o la historia de las ideas que se encarga de describir esos cambios que presentan un escollo difícil de sortear para el pensamiento que piensa acerca del pensamiento. Pero hasta ahí esa preocupación podría ser la de un historiador de las ideas, simplemente, un estudioso de las generaciones intelectuales, la generación del 80, la generación del 37, en fin. Eh, Nosotros no somos historiadores de las ideas, somos militantes socialistas, y entonces nos interesa, además de entender cómo cambian las ideas, de qué manera podemos incidir en ese cambio, si es que podemos incidir en ese cambio. Es decir, nos interesa, además de saber cómo cambian las ideas, saber qué procedimientos, qué instrumental, qué tipo de herramientas serían las más adecuadas para la finalidad de cambiar esas ideas o de incidir en el cambio de esas ideas para que se realice ese cambio en el sentido que nosotros deseamos, que es hacia las ideas socialistas, si es que esto es posible. Bueno, esos dos problemas, cómo cambian las ideas y cómo podemos incidir en ese cambio, si es que podemos incidir, se suma un tercer problema, que es que la principal formadora de ideas es la vida cotidiana. Nosotros tendemos a pensar más o menos de acuerdo a la manera en que vivimos. Y entonces ahí surge una pregunta, que tendríamos que cambiar primero toda la sociedad para que se extiendan otras ideas en esa sociedad. Y bueno, si fuera así, entonces habría que explicar de dónde salen las ideas socialistas que ya existen en la sociedad capitalista. Pero sea como fuere, entendemos que las vivencias cotidianas son el fundamento material de las ideas, que las ideas son más una expresión racionalizadora y confirmatoria de la vida que ya tenemos que una guía para la acción. Es que vienen las ideas y, tengo esta idea y entonces voy a llevar adelante esta finalidad. Y ahí entra en juego una de nuestras hipótesis, que es que hace falta una combinación misteriosa entre la bronca y la ciencia, entre la decepción y la crítica, entre el cansancio y el pensamiento, para sacarnos de las interpretaciones confirmatorias de lo que hay, para salir de esa suerte de confortable atasco rutinario, en busca de una sociedad que planifique la producción en función de satisfacer las necesidades en vez de producir para la acumulación de ganancias. Por eso las dos palabras que componen nuestro nombre general, vida y socialismo, no son palabras que remiten a entidades separadas, sino que para nosotros vida y socialismo son dos momentos de un mismo proceso. Vemos que en nuestra vida cotidiana se nos presenta un enorme cúmulo de obstáculos y de problemas que nos afecta en tanto trabajadores, y ese es el primer momento, vida. Y socialismo es el nombre que para nosotros adquiere la respuesta a esos problemas y esos obstáculos. Una respuesta en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades, científicamente fundada, una respuesta racional, coherente, que no sea fragmentaria, que no sea imaginaria, una respuesta a esa vida cotidiana que
no pocas veces nos cansa, nos decepciona, nos enoja. Y bueno, no concebimos que sea posible escindir ese momento de la vida del otro momento, ¿no? Para nosotros no puede haber un socialismo que no esté fundado en la vida cotidiana. Y para nosotros, además, la vida cotidiana no tiene otra respuesta racional, lógica, científica que una transformación radical de la sociedad capitalista y su reemplazo por una sociedad socialista. Ahora bien, el estudio de la filosofía, en general, se limita al estudio de ideas y de categorías que aparentemente poco y nada tienen que ver con la vida cotidiana. Bastaría preguntarle a un estudiante de filosofía de la UBA qué tiene que ver el concepto de ser en Aristóteles o en Heidegger con la realidad cotidiana que le correspondió a cada uno de estos filósofos para provocar una cara de perplejidad inolvidable. Ahora enseguida Marcelo Gigliazza nos va a contar qué pensaba Platón sobre su vida cotidiana, y es común incluir a Spinoza o a Lukács entre los filósofos que pensaron en relación directa con su vida cotidiana. Sin embargo, da la impresión de que se trata de casos puntuales, prácticamente aislados. Da la impresión en general que la filosofía piensa poco y nada acerca de cómo organizamos la reproducción material de nuestras vidas. No obstante, apenas miramos la historia política de Argentina, advertimos una clara funcionalidad de la filosofía. Ahí está, por ejemplo, el discurso de clausura que dio Perón en el Congreso Nacional de Filosofía del 49, cuyo título le provocaría una sonrisa a Platón, porque ese discurso tenía el título de La comunidad organizada. Se puede encontrar, si lo googlean, se lee sencillo, y es muy interesante para ver cuál era su pensamiento acerca de cómo organizar la sociedad. O el discurso de clausura, otro discurso de clausura de un Congreso Nacional de Filosofía, en este caso el que dio Jorge Rafael Videla en el Congreso Nacional de 1980. Ahí lo dio frente a decenas de intelectuales argentinos que pasarían después a ocupar las cátedras, los cargos políticos y otras funciones de legitimación cuando retornamos al régimen de la democracia burguesa. Ahí vamos a dejar el link en los comentarios a una ficha memoria que la revista Dialéctica realizó, donde figura, entre otras cosas, el listado completo de los participantes en ese congreso en 1980. Más cerca, en la historia argentina, tenemos el grupo Carta Abierta, que nos legó kirchnerismo mediante una Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional a cargo del filósofo Ricardo Forster. El macrismo también tuvo a su filósofo, el rockero nihilista Alejandro Rosichner, para apuntalar un espíritu de los tiempos hecho de alegría y optimismo. Y Alberto Fernández también tuvo a su filósofo, otro rockero entrado en años, Darío Steinschreiber, más conocido como Darío Z, que encarnó de manera muy, muy fiel ese lema, mentir a la verdad. Le dedicamos 2 notas que pueden encontrar en el blog a la figura de este filósofo rentado para servir a la clase burguesa y legitimar la explotación capitalista. En suma, lo que tiene Marcelo Gigliazza para decirnos acerca de lo que alguien pensó hace 2500 años no es ajeno a nosotros, en principio, en este punto. El pensamiento crítico acerca de la vida cotidiana y una acción concertada, colectiva, en busca de cambiar esta vida cotidiana, fueron posibles ayer y son posibles hoy. Buenos días a todos, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es muy especial poder estar acá, más con esta propuesta también de pensar la vinculación entre la filosofía y la vida cotidiana. Creo que República y Platón tiene mucho de eso, y entonces es una oportunidad para mí de lo que vengo investigando hace algunos años, en la última parte de la carrera de filosofía. Estoy terminando de redactar la tesis para concluir esta etapa, poder llevarlo a un lugar como este, donde las ideas tienen además el plus de
poder servir para la práctica, ¿no? Que es algo que le da me parece, una importancia todavía mayor. Y entonces, yo lo que pensé es, antes de entrar a trabajar, una parte que elegí de República, para que la veamos juntos, contextualizar, comentar dos cosas del contexto de Atenas en el que Platón escribe República, que me parece que justamente tienen que ver con esto de las cuestiones de la vida cotidiana, digamos, ¿no? Dos cosas del contexto. Una cuestión política que estaba ocurriendo en Atenas y que dispara la reflexión platónica y República, y otra más cultural que también es como otro motor de la reflexión platónica. Son dos problemas que Platón ve en el plano político y cultural. Entonces quería empezar por ahí y después veamos juntos una parte que elegí de República que me parece muy significativa, y al final quería comentar algunas cosas sobre breves de, entonces, pasar en limpio, que me parece que puede ser lo interesante de estudiar hoy a Platón. Bueno, entonces, con respecto al contexto, la parte política, ¿no? Platón nace en el siglo V a.C., en el 427 a.C., y es el famoso siglo de oro, del esplendor de Atenas, donde rige ese sistema que fue como una excepción en el mundo antiguo, que es la democracia ateniense. Y esto es muy importante porque cuando se instala la democracia ateniense a mediados del siglo V a.C., este régimen democrático tiene básicamente tres instituciones. Una es la asamblea, la eclesía, donde los que califican como ciudadanos, pero todos van periódicamente a deliberar y resolver cuestiones neurálgicas, digamos, de la polis. Si se prosigue una guerra, si se firma un tratado de paz, se decide en la asamblea. Después estaba el Consejo de los 500, que era el que ejecutaba, el órgano ejecutor de las decisiones de la asamblea. A ese Consejo de 500 se accedía por sorteo, y luego los tribunales de justicia, donde también se accedía por sorteo. ¿Por qué digo esto que es muy importante? Porque en este contexto ateniense del siglo V a.C., se vuelve fundamental y crucial el manejo de la palabra, ¿no? Digamos, importantísimo tener un dominio técnico del discurso para poder convencer al tribunal o a la asamblea. Entonces, por eso, en Atenas acuden especialistas de distintos lugares, que son los sofistas en esa época, que son los que pueden enseñar a quien pueda pagarlo, porque digamos que cobraban honorarios altos los sofistas, y a quienes puedan pagarlo, lo que enseñaba justamente era, digamos, una serie de contenido de cultura general, y especialmente la retórica, digamos, ¿no? La capacidad oratoria para convencer. Y, por supuesto, esta capacidad para convencer, por ejemplo, una técnica que enseñaban los sofistas era defender una posición y la contraria, ¿no? Como con igual habilidad, digamos, como ser capaces de convencerte de A y convencerte de no A, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Es un discurso, es una habilidad discursiva que tiene como objetivo el convencer, o sea, lo verosímil. Además, por supuesto, evidentemente tiene que ser un discurso atractivo, con una serie de técnicas que después también, además de Platón, Aristóteles trabaja mucho, la técnica del entimema, de dar una argumentación escondiendo una premisa, que entonces queda inoculada en el auditorio, porque no la digo, pero de esa argumentación y esa conclusión falta una premisa que no se dice, que es la que uno, si analiza el discurso, debería tratar de reponer. Este está dando, por supuesto, tal cosa. Digamos, Aristóteles, digamos, trabaja este tema de la retórica,
y descubre y expone que lo que hacen los sofistas para convencer a un auditorio es no decir una de las premisas, que es la que queda inyectada en el auditorio inconscientemente, digamos, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Todas estas técnicas es un discurso en función de lo verosímil, del convencimiento, y está divorciado, completamente independiente de la verdad. No interesa la verdad. Bueno, es lo que pasa, digamos, en un juicio en la actualidad, ¿no? El discurso del abogado defensor no le importa la verdad, le tiene que importar argumentos para tratar de que zafe de la cárcel el que él tiene que defender. El fiscal tampoco le interesa la verdad, sino meterlo preso al acusado. Se supone que el juez es el que tiene que, digamos, tener una visión imparcial, pero se parece un poco a esto, ¿no? Bueno, por eso decía lo de los tribunales. Ahí aparece este tema y todavía se mantiene hoy, esto de un discurso argumentativo en función no de la verdad, sino de convencer. Bueno, esto se desarrolla exponencialmente en Atenas, es una particularidad de Atenas, y es una de las cosas que Platón ve como un problema grave, porque esto impregna en la cultura ateniense, muy fuerte, ¿sí? De hecho, él piensa que la muerte de Sócrates tiene que ver con esto, porque cuando la democracia ateniense se viene abajo por haberse, digamos, Pericles, su ambición, y entonces le declara la guerra a Esparta, y viene la guerra del Peloponeso, Atenas se viene abajo, empiezan los conflictos internos, hay golpes de Estado, y en ese desastre, en ese caos, en un momento lo detienen a Sócrates, que no era amigo de la democracia ateniense, y le hacen un juicio por impiedad y lo condenan a muerte, que era uno de los maestros para Platón. Y Platón piensa que eso fue que alguien como Sócrates, con las condiciones personales de Sócrates y lo que valía alguien como Sócrates, haya sido condenado a muerte por la sociedad más culta de la antigüedad, él ve que en esa condición de culta de Atenas hay un problema. Es un tipo de cultura que tiene un problema. Y el problema es precisamente que está divorciado de la verdad. Y toda la filosofía platónica se podría pensar, yo en eso pienso así, toda la filosofía platónica es en parte una reacción frente al relativismo sofístico. De hecho, Platón es el iniciador de lo que se llama de la dialéctica. Y la dialéctica, hay un libro de Adorno que se llama Introducción a la dialéctica, que dice, para hablar de la dialéctica hegeliana, dice, bueno, en la primera lección dice, bueno, el que empezó con la dialéctica es Platón. Si bien Hegel tiene otra manera de entender la dialéctica, pero ¿por qué Platón y Aristóteles por qué digo esto de la dialéctica? Porque la dialéctica es justamente este pensamiento, es tratar de poner el pensamiento y el lenguaje a aprender lo real. ¿Sí? Es otra manera, entonces, de hacer, digamos, de usar el pensamiento, ¿no? Es problematizar esto que hacían los sofistas y plantear cuál tiene que ser la relación entre pensamiento, lenguaje y realidad. ¿Cuál tiene que ser? ¿Está bien este divorcio que plantean los sofistas y la cultura ateniense? ¿O debería haber una correspondencia entre el pensamiento, el lenguaje y la realidad? Eso es, para mí, lo central de la reflexión platónica, más allá de que hay cosas que uno ahora dice, bueno, esta teoría, no sé, la teoría de las ideas, que después voy a comentar algo, el mismo Platón, en la última etapa, cuando era viejo, le encontró defectos. Pero, ¿qué es lo importante de la filosofía platónica? Que intenta enfrentar el relativismo sofístico. ¿Cómo? Planteando que hay una realidad que se puede conocer. Eso es, para mí, el centro del mensaje platónico. Hay una realidad que se puede conocer. Entonces, su teoría de las ideas, por ejemplo, es el intento de mostrar que la realidad tiene una consistencia, que hay algo más allá de lo sensible, porque lo sensible es algo que no perdura, es algo que es cambiante, que tiene un devenir, y que lo sensible para vos es así, para mí es asá, ¿no? Porque según como a cada uno le parece, lo que cada uno percibe. En el plano sensible tienen razón los sofistas, pero si hay
otro plano de lo real, más profundo, donde podemos encontrar una estabilidad, podemos encontrar cosas que son necesarias y universales. Ahí sí podemos decir que hay un conocimiento, y entonces ponemos el pensamiento y el discurso en función de conocer lo real. Eso es una de las cosas que quería comentar, del contexto político que dispara la filosofía platónica, y república también. Y el otro aspecto que quería decir del contexto de Platón, que a Platón le preocupa mucho, pero no le tiene a estos tanta bronca como a los sofistas, es a la tradición poética de Grecia. A Homero, a Hesíodo, a los trágicos, el siglo V del teatro griego, a Sófocles, a toda esa tradición poética, porque son todas narraciones escritas en verso. Platón ya escribe en prosa, digamos, todo es, por eso poesía, ¿no? Toda esa tradición poética, Platón la enfrenta, y en República la enfrenta muy duramente, y además le dedica casi la mitad del libro. Por eso, Platón tiene un diagnóstico de que la hegemonía cultural de la poesía tradicional, una hegemonía cultural y educativa, porque la poesía griega educó a Grecia, ¿sí? Todo el mundo se crió escuchando esas narraciones de Homero, de Hesíodo, y también presenciando las tragedias griegas. Todos se educaron con eso. Entonces, Platón en República, que, como lo dice el nombre, República, en realidad la palabra griega es politeia, que quiere decir régimen social o régimen político, ¿sí? Es cómo está estructurada la polis. Eso es, fíjense que el interés político de Platón está en el título de la obra, ¿no? Entonces, acá hay un diagnóstico de Platón de que esa educación que viene del siglo VIII antes de Cristo, octavo, séptimo, sexto, de la época de Platón ya estaba empezando a cambiar porque, ¿qué pasa acá? Se había difundido la escritura ya en la época de Platón, se había empezado recién a difundir, y entonces la poesía había empezado a perder un poco su hegemonía, pero todavía tenía una autoridad. Todos los estudiosos digamos, de la cultura, no de la filosofía, de la cultura griega antigua, coinciden en que, ¿qué pasa con el poema? Primero, no es como para nosotros el poema hoy. Un poeta para nosotros hoy, no sé, uno lee, no sé, por decir algo, porque yo no conozco mucho, pero ¿Spinetta es un poeta? Me parece que sí, no sé, bueno. Uno lee una letra de Spinetta, ¿con qué intención? No sé, como para disfrutar de cómo están las palabras, estructuradas, pero uno se acerca a una poesía, a veces con una idea de cierto placer estético, ¿no? De disfrutar de leer un discurso que está estructurado así, en verso, jugando con las palabras. Es como algo más estético, ¿no? Como del goce. Bueno, nada que ver con la poesía que Platón está enfrentando. Es otra cosa, porque Platón está enfrentando una poesía que no era principalmente una cuestión estética, sino que tenía dos valores. Ético, porque era lo que había hecho Ulises, Aquiles, que está comentado en las narraciones homéricas, era un modelo de conducta para ellos. Era un modelo de conducta, o sea, presentaba ideales para el pueblo, cómo había que vivir, normas también. O sea, tiene toda una fase prescriptiva moral, ¿no? El etos griego estaba ahí. Y la otra es que más le preocupa a Platón, es que el griego común encontraba en esas narraciones una fuente de verdad. Era una enciclopedia social, dicen algunos autores. Para el griego de la antigüedad era una enciclopedia social. Ahí estaba cómo había que encarar una guerra, cómo había que hacer una guerra, y había que leer esas narraciones. Cómo se había que gobernar, había que leer esas narraciones, qué es educar, y bueno, está ahí, no lee porque no se escuchaba. Estaba todo ahí, y el griego lo tomaba como una fuente de verdad. O sea que tenía una autoridad ética y además ético-política, además también nociológica, ¿sí? Era una especie de universo moral
e intelectual del mundo griego. Entonces Platón encuentra ahí como algo que le cuesta más enfrentar, porque él dice, lo amamos a Homero, o sea, todos nos criamos con Homero, pero bueno, hay que hacer como cuando uno estuvo enamorado mucho tiempo de alguien y descubre que esa relación no le hace mal, con dolor se despide, dice Platón, ¿sí? O sea, es distinto, pero yo pienso que lo ve como algo más peligroso todavía porque esto impregnó en la conciencia de todo el pueblo griego. Quizás lo que hacen los sofistas está como un poco más acotado. Primero a Atenas y a cierto sector de la población. En cambio, el efecto de esta exposición al poema ha generado una configuración psíquica directamente en el pueblo común, y esto es mucho más pernicioso, digamos, para la polis, para Platón. Y una última cosa, esto también tiene que ver, ¿por qué es tan fuerte la poesía en la sociedad griega antigua? Que hay unos estudiosos de la década del 60 que estudiaron a Platón desde la antropología, digamos, y lo que ellos mencionan es que esto tiene un motivo, digamos, ¿no? Porque los griegos se acercaban a Homero con esta reverencia, que era el que sabía todo, y además que nos ofrecía un modelo de conducta porque tenían una debilidad mental, sino que había una razón estructural acá. Era una sociedad oral. Siglo 8, 7, 6, en Grecia es una sociedad que está en situación de oralidad. ¿Qué quiere decir? Que si bien había ya un alfabeto a partir del siglo 7 a.C., lo manejaba un grupito, el alfabeto. La sociedad griega no manejaba el alfabeto. Entonces, la única manera de que la idiosincrasia griega siguiera su curso era a través de narraciones memorizables. Se jugaba la supervivencia de esa civilización. Tenían que ser narraciones estructuradas sintácticamente de una manera muy sencilla, con estructuras repetidas, solo cambiar algunas palabras. Y además, lo que dicen estos estudiosos es que esta estructura memorizable generaba también una conciencia en el griego formularia, esquemática, ¿sí? Por haber recibido, como en la crianza, en la educación, este discurso esquemático, pero que tenía la virtud de que era memorizable, eso hacía que tuviera una mentalidad producto de estar expuesto a eso, ¿sí? Una mentalidad formularia, le dicen, ¿no? ¿Qué pasa con la mentalidad formularia? Es una mentalidad expuesta a este poema donde hay un hechizo con respecto a la palabra recordada, ¿no? La palabra recordada, lo que hizo Homero en estas narraciones, se pueden guardar en la memoria, y hay un hechizo con respecto a esto. Justamente una de las cosas que la filosofía platónica intenta hacer es romper ese hechizo, ¿no? Cuando estamos viendo una obra de teatro, nos pasa ahora, la sucesión de imágenes como que nos hipnotiza y no nos da la posibilidad, o por lo menos ahora quizás es distinto, pero porque estamos nosotros formados de otra forma, pero no permite la pausa para que surja la pregunta. La pregunta de, pará, ¿y qué es tal cosa? Vos estás hablando de esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es? A ver si lo podemos definir. Eso no estaba permitido en esta mentalidad, sino que era una recepción permanente, eh, donde no había lugar para la pausa, donde había un hechizo con respecto a la palabra recordada, ¿sí? Ese panorama que ahora plantean los estudiosos, yo pienso que se nota en República, que Platón un poco está tratando de enfrentar eso, pero Platón lo puede enfrentar porque ya había cambiado la situación un poco. Ya se había empezado, cuando terminaba el siglo V, cuando Platón era jovencito, ya se había empezado a difundir el alfabeto en la sociedad griega. Entonces, Platón también, para no creer que era un genio, que él tiró abajo, digamos, toda esta tradición poética, ya había condiciones objetivas para que alguien como Platón surgiera y enfrentara esta tradición, porque ya habían cambiado las condiciones de existencia del pueblo griego, ¿sí? Ahora había una escritura difundida que entonces permitía un cambio en la mentalidad. Ya no era necesario retener todo, además con el esfuerzo psíquico que implica retener. Ahora, cuando está la escritura,
se puede descansar un poco y empezar a pensar de otra forma, lo que justamente la filosofía platónica, y lo último que digo de esto del contexto, es esta cuestión es un cambio también en el lenguaje, porque el lenguaje de la poesía era el lenguaje de la acción, lo que hizo Ulises, lo que hizo Homero. En todo caso, uno sacaba de ahí un ejemplo de vida, pero no aparece la reflexión de, bueno, pero ¿qué es un ser humano? ¿Qué es el hombre, no? La definición de Aristóteles, un animal social, político. Esta reflexión con Platón y Aristóteles empieza ahí. Antes lo que había era narraciones de lo que hacían ciertas personas, y entonces el pueblo tomaba ejemplos que tienen un poder impresionante sobre, digamos, la mentalidad. Pero justamente esta filosofía que surge con Platón y Aristóteles intenta producir un cambio en lo que se puede decir y pensar, porque ahora aparece más un lenguaje del ser. Un triángulo es una figura con 3 ángulos o de 3 lados. Aparece este discurso de poder definir, del verbo ser, ¿sí? Que no estaba en la tradición textual anterior, porque en un momento se pasa por escrito la obra homérica, hesiódica y trágica, pero fue creada para ser memorizable. Entonces, cuando se pasa por escrito, mantiene esas características. Entonces, no aparecen tratamientos sobre lo que son las cosas, ¿sí? ¿Qué es en sí mismo un ser humano? Pero no me digas lo anecdótico, lo accidental, la esencia, lo que es en sí, ¿sí? Como del triángulo podemos decir que es una figura de 3 lados, no importa si es verde, rojo, si está así o asá, pero ¿qué es? Bueno, entonces hay una irrupción de un lenguaje nuevo en Platón que tiene que ver con un lenguaje y un pensamiento que permita otra forma de aprender lo real, ¿sí? De no quedarse en las acciones vertiginosas, en el devenir, sino tratar de ver si la realidad no tiene algún aspecto que es más estable y que podamos conocer, pero conocer ya de otra manera. Entonces hay como una especie de revolución teórica medio acá, cuando empieza la reflexión platónica y después de Aristóteles. Es la irrupción de otra manera de pensar la realidad. Bueno, entonces esto quería decir antes de ver una partecita de República, para ver esto también cómo aparece esto del enfrentamiento contra la poesía, ¿sí? Que mencionaba recién. Para resumir hasta acá, es ese contexto político donde la palabra tiene un lugar protagónico, pero es una palabra divorciada de la verdad, y entonces aparece la reflexión platónica enfrentando eso, no, el pensamiento y el discurso debe tratar de aprender lo real. Eso por un lado. Y por otro lado, esta situación cultural que había en Grecia, donde la poesía tradicional era la que había, por decirlo en términos actuales, formateado la conciencia griega. Entonces, Platón ve un problema muy grave ahí, porque es una mentalidad. Ahora, eso sí lo vamos a ver ahora en este pedazo que elegí, en ese fragmento que elegí de República, qué había hecho, por qué era tan nociva, a pesar de que era tan querida, esta tradición poética griega, ¿sí? Ahora que quisiera pasar a comentar algunos pasajes de República, algunos, donde aparece esto, la crítica de la poesía. Yo elegí una parte del libro 10, es el último. Vieron que República tiene 10 libros, la obra. Son como capítulos, en realidad, no es que, digamos, cada uno es un libro interminable. Son capítulos, pero se les llama libro 4, libro 5, libro 10. En el libro 10, Platón vuelve a criticar a la poesía, ya lo había hecho antes, y hace un último ataque a la tradición muy interesante, porque empieza diciendo, bueno, ya hemos hablado esto, la tradición, Homero, han arruinado la estructura psíquica. Él usa psige como psicología. Psige es la palabra que usa siempre, generalmente, para hablar de la... Después se traduce como ánima en el latín y pasa a alma. Si uno lee en República, habla todo el tiempo del alma, pero Platón se estaba refiriendo a la psige, que es la psiquis, ¿no? Él hablaba de la psiquis. Después vieron cómo son las mediaciones, cómo termina traducido al castellano al final,
porque alma tiene una connotación por ahí con muchas cosas distintas, más que parece la interioridad, que tiene con el cristianismo, pero acá Platón está hablando de la psiquis. Bueno, arruinó, empieza diciendo, estos poetas arruinaron la psiquis del mundo griego, de toda la población de los griegos, pero, y justifica por qué. Y ahí hace una argumentación que es la que quería ver ahora, pero antes de eso, no sé si hasta acá, que hablé del contexto, ¿alguien quiere decir algo o preguntar algo? Solo comento, gran introducción, estoy muy entusiasmado. Bueno, Sí, yo muchas también gracias. quiero hacer un comentario, estoy Sí. re fascinada con todo lo que estoy escuchando, así que buenísimo todo. Alejandro dice, qué parecido, ¿cómo es que dice? Qué parecido con lo que entendemos hoy por relato. Tal cual. Sí, tanto en el caso de los sofistas, yo venía pensando estos días, y más peligrosamente en el caso de los sofistas, ¿no? Porque es un relato que está en la arena política directamente, ¿no? Ahí donde se toman las decisiones. Sí, un relato, tal cual. Esto de un pensamiento y un discurso divorciado de la realidad, que es para convencer, es lo que se dice el relato ahora, ¿no? Tal cual, exactamente, sí. Elegí el pasaje 1, así prácticamente empieza República 10, con este pasaje. Entonces, miren lo que hace Platón, pero aparece Sócrates hablando, ¿vieron? Sócrates, Platón, la estrategia que utiliza en este pasaje del cierre de República es, primero, mostrar que hay niveles de realidad. Y hay un nivel que es el más pobre de realidad. Y mostrar que la poesía está ahí, porque el poeta no sabe de lo que habla, no sabe de lo que habla. Entonces, miren cómo lo arma. Acaba de decir que arruinó la mentalidad griega. Entonces dice, en este caso, vamos a analizar la poesía, ¿quieres que comencemos examinando esto por medio del método acostumbrado? Pues creo que acostumbrábamos a postular una idea única para cada multiplicidad de cosas a las que damos el mismo nombre. ¿O no me entiendes? Sí, te entiendo. Acá aparece algo que es que en general los que hablan con Sócrates son amigos que le dicen, asienten todo, o a lo sumo le piden una aclaración. Pero no siempre, ¿eh? El libro 1 de República, hay una discusión que cuando la lees sobre qué significa la justicia, entonces aparece un sofista Trasímaco diciendo que es lo que le conviene al más poderoso. Y discute con Sócrates, pero parece que se están agarrando a trompadas, y es una pelea mano a mano que además no se sabe bien quién gana. Está buenísima, pero después en general no es así. Los diálogos platónicos en general son más Sócrates hablando y los otros acompañando, como acá, ¿ven? Sí, te entiendo. Esto de que van a usar el método acostumbrado. Tomemos ahora la multiplicidad que prefieras. Por ejemplo, si te parece bien, hay muchas camas y mesas. Claro que sí. Pero ideas de estos muebles hay dos. Una idea de cama y otra idea de mesa. Sí. ¿Y no acostumbramos también a decir que el artesano dirige la mirada hacia la idea de mesa cuando hace las camas o las mesas de las cuales nos servimos y todas las demás cosas de la misma manera? Pues ningún artesano podría fabricar la idea en sí. ¿O de qué modo podría? De ningún modo podría. Acá yo quería enfatizar, es una de las presentaciones que hace Platón acá en República y en una de las que hay de la teoría de las ideas. Fíjense que propone esto como un método, más que como una concepción fuerte de lo real. Dice, usemos este método, dice, ¿qué les parece? Usamos este método de plantear que cuando uno tiene una multiplicidad, a la que llama igual, ¿no? No sé, las camas, todas estas son camas, las llamamos así, las podemos llamar así porque hay una idea de cama, que sería lo que es ser una cama, la definición de cama, ¿no? Como decía antes, el triángulo, hay una idea de triángulo, ser una figura de 3 lados, 3 ángulos, ni siquiera la sé bien, pero bueno. Lo que quiero decir es que hay una idea que sería, es el eidos, la idea es lo que llamaríamos el concepto, ¿no? Lo que nos permite agrupar una multiplicidad. Platón lo que sostiene con este método que propone es que tiene más realidad el concepto
es un plano más alto de realidad, el concepto que te permite aprender una multiplicidad. La multiplicidad existe también. La cama hecha, que está ahí, ese objeto que está ahí, también existe para Platón, no lo niega, pero dice, tiene más realidad ese plano conceptual, tiene más realidad, dice Platón. ¿Por qué? Porque si esa cosa que está ahí es una cama, es gracias a esta idea de cama. Además, la idea de cama está presente ahí, ¿no? Digamos, esto. Entonces ya estableció dos niveles, ¿ven? Primero, el ámbito de las ideas, que es este método que propone para poder aprender una multiplicidad sensible, ¿sí? Porque la multiplicidad sensible, estas cosas que andan por ahí, existen, pero parece que para Platón existen en un sentido más derivado. Le falta algo fundamental. Yo pienso que acá lo que está haciendo Platón es también, de alguna manera, una forma de conjurar el relativismo sofístico, porque si solamente existe lo sensible, entonces las cosas son como a cada uno le parecen. Porque, bueno, si es sensible la realidad y nada más, entonces, no sé, vos tenés frío, yo tengo calor, esto es así, asá, yo lo percibo así, vos lo percibís asá. Platón está tratando de mostrar que lo real tiene otro plano que es más pleno en términos de verdad y de realidad. Hay otro plano que es más pleno, que sería esto de las ideas, ¿no? Las ideas de... Acá encima pone el ejemplo de la cama, que es interesante porque está en el ámbito de las artesanías, ¿no? En realidad Platón, cuando él escribe obras, se refiere más, no a la idea de cama en sí, de la justicia en sí. República habla de... El tema de República, de los 10 libros, es qué es la justicia, pero en sí qué es la justicia, que es ser justos para una sociedad y para un individuo, ¿no? Pero bueno, parece que para llegar a una polis justa, en términos de lo que entiende Platón, hace falta desterrar a esta poesía y cambiar la mentalidad griega. No, básicamente, primero, súper interesante, como otra manera de ver a Platón, pero de igual forma, al plantear un mundo de las ideas, no se está separando de lo concreto, porque el concepto es aquello que abarca una multiplicidad, pero tampoco, por lo menos así lo percibo yo, puede aprender lo particular. Es como que él se abstrae, eso es lo que nunca termino de entender de Platón. Más allá de que quiera sí explicarlo por el contexto, atacar a los poetas, a mí siempre me parece que Platón es súper abstracto, aunque también creo que le sirve para fundamentar que existe el conocimiento científico. Pero a mí me sigue pareciendo que es, nada, muy abstracto. Yo pienso lo parecido, digamos, hay problemas acá, ¿no? Como que está planteando, digamos, la esencia de las cosas múltiples, no se entiende bien cómo es la relación entre lo múltiple sensible y estas ideas. Porque él en un momento dice, las ideas son superiores porque son la causa de las cosas sensibles. Y es fuerte eso, ¿cómo que es la causa? Y dice, sí es la causa, porque eso no sería una cama si no fuera porque responde a la idea de cama, al concepto de cama. Ah, ahí entiendo, pero igual es como que plantee que eso es una realidad, porque nosotros, ¿qué podríamos pensar más? En todo caso, eso es algo más del plano del conocimiento mental nuestro, de cómo nos apropiamos de lo real, digamos, pero no diría que esos conceptos son la realidad, ¿no? Es como que eso choca un poco. Y es verdad, sí, yo también me parece que eso no lo podría explicar muy bien. ¿Cómo hace la conexión entre estas ideas y los objetos sensibles? ¿Cómo la hace bien? Bueno, pero ustedes saben que a Platón lo empezaron a criticar en la academia por esto. Era su gran teoría y los discípulos parece que lo empezaron a criticar. Aristóteles, por ejemplo. Y él en los últimos diálogos de cuando era viejo son diálogos donde muestra que esta teoría tiene fallas por todos lados, digamos. Esto de que la idea participa en un objeto o que el objeto la idea está presente en un objeto y el objeto participa de la idea, reconoce que es como un poco endeble como plantea esa relación, ¿no? Él mismo, creo que es en el Parménides, uno de los últimos diálogos, pone sobre la mesa que todos critican eso y que no sabe cómo hacer para justificarla. Así que sí, si aparecen problemas con esto, el mismo Platón
lo reconoció, digamos, en la última parte. Por eso yo decía que me parece que lo más interesante es esto que vos mismo señalabas, ¿no? De que me parece que él está en función de plantear que se puede conocer la realidad. Sí. Claro, me parece que eso es como lo que más se le puede sacar jugo, porque si no después sí se le pueden hacer, de hecho, toda la historia de la filosofía se basa en eso, cómo participan la copia de la idea. Porque si pensamos, no sé si fue el ejemplo de la mesa o la cama que nombraste, ¿cómo hacemos para abarcar las diferentes camas? Porque no son todas iguales. O sea, tendríamos que plantear incluso otra idea más. Eso es lo que a mí me parece que Platón es muy abstracto. Pero No, nada, no, por lo pero demás está buenísimo. ahí me parece que está bien lo que hace Platón, porque justamente hay camas diferentes, una de metal, otra de madera, otra blanca, otra negra, Sí. pero todas son camas porque responden a la definición de cama. Entonces, eso me parece que es Claro. válido, es lo que hacemos nosotros cuando categorizamos o conceptualizamos. Lo que sí por Sí, sí, ahí, sí. él al plantear que eso es una realidad todavía más consistente que la realidad sensible, ahí aparece como los problemas que en el mismo momento ya se lo dijeron a Platón y que él mismo reconoció después. Miren el pasaje 2. Ahí completa un poco esto que les quería decir. Ya estableció dos niveles de realidad, ¿no? El nivel de lo sensible, el de las camas estas que están acá, y el nivel de realidad más alto que es el de las ideas, que gracias a esas cosas son camas. Y aparece un tercer nivel, que sería el nivel más pobre, que es ¿cuál es? Es el nivel de la cama hecha en un cuadro, ¿no? La cama pintada. Viene el pintor y dice, yo también hice una cama acá, mírenla. Entonces Platón dice, eso que hace el artista imitador, en este caso un pintor, eso también es hacer una cama. Pero eso es una imagen de una cama, y eso tiene el nivel más pobre de realidad. Entonces establece la estrategia, digamos, de Platón, empieza por esto. Vamos a establecer tres niveles de realidad. El nivel más alto de las ideas, el nivel de lo sensible, de la multiplicidad, y el nivel de las imágenes creadas por imitadores, especialistas en imitar, como el pintor, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hace Platón? Dice, yo quiero mostrar que Homero, que toda la poesía está en ese registro último. Ellos lo que proponen son imágenes de las cosas de las que hablan, no saben de lo que hablan. Cuando Homero habla de la guerra, díganme, no quiero quemar el pasaje, pero ahora lo leemos, pero dice, díganme qué guerra ganó Homero, qué guerra ganó, participó, aconsejó a alguien por lo menos para ganar una guerra o para perderla, nada, nunca en su vida estuvo en una guerra. Entonces, habla de la guerra, pero no sabe. Cuando los griegos lo están tomando como sabiduría a eso. Entonces, ¿qué hace Platón? ¿Qué quiere hacer? Mostrar que el poeta es como el pintor, que produce algo que está en el nivel más bajo de la realidad, si es que es realidad, pero en un nivel muy pobre. Es una imagen. Entonces, miren lo que dice. Ahí en ese pasaje empieza a pegarle a la tradición por las cosas de las que Homero habla y menciona. La educación. Dice, aparece como un experto en educación. Y Homero, ¿fue un educador de verdad? ¿Dejó discípulos? ¿Qué discípulo dejó? ¿Qué escuela fundó? Como Pitágoras, por ejemplo, que se sabía. Y él no habla de la educación, pero no fue educador. Habla de los médicos. Dice, ¿qué es Homero cuando aparece un médico hablando? Es un especialista en imitar el discurso de los médicos, pero él no sabe de medicina, como otros que se dedicaban efectivamente a la medicina en ese momento. Entonces, la medicina, la educación, la guerra, y miren este pasaje 3, el 3, donde sigue fustigándolo a Homero, a pesar de que dice que lo ama, pero miren lo que dice. Querido Homero, dinos, ¿cuál es el mejor estado gobernado gracias a ti, como la Lacedemonia gracias a Licurgo, y gracias a muchos otros numerosos estados grandes y pequeños? ¿Qué estado te atribuye ser buen legislador en su beneficio? Como lo atribuyen Italia y Sicilia a Carondas y nosotros a Solón. ¿Y a ti cuál estado? ¿Puedes mencionar uno? Es decir, en Homero aparecen modelos de cómo gobernar a partir de ejemplos, ¿no? Siempre era de ejemplos, de situaciones concretas. Los griegos lo toman como sabiduría,
y Homero no gobernó nunca. Entonces, acá aparece, miren cómo se completa esta primera parte, son dos partes del ataque a la poesía. La primera es esta, entonces. ¿Qué es lo que termina demostrando acá? El poeta está alejado de la verdad, al revés de lo que cree el pueblo. Está alejado de la realidad, está divorciado. ¿Por qué? Porque no conoce aquello de lo que habla. No ejerció ningún oficio de esos sobre los cuales habla. Entonces, este es el problema. No conoce el rubro. Yo, disculpen por ahí, conmigo una anécdota personal que siempre me pareció con este tema, que yo soy docente, trabajo de docente. Entonces, me recomendaba a todo el mundo, vos que te gusta la filosofía, tenés que ver Merlí, la serie Merlí de Netflix, me decían. Y yo no quería porque, no sé, no soy medio en eso de ver películas en este momento, por ahí por mis ocupaciones, me cuesta más. Además, porque no me gusta a veces ver cosas que me hacen acordar del trabajo, porque como que aparece el contraste todo el tiempo, pero una vez agarré y la puse 5 minutos y la saqué, porque yo como ese oficio lo conozco, digamos, me pareció que nada que ver lo que estaba mostrando. Por ahí brilla mucho lo que estaba mostrando, capaz que a la gente que no está en el tema le parece que eso es ser un profesor, así te relacionás con los alumnos, así te relacionás con los padres. Me pareció una porquería, o sea, como que así no es. Entonces me calenté y lo saqué y no lo vi nunca más. Pero quizás tendría que haberla visto más, pero me parece que es esto. ¿No? Esta idea de, está bien, el relato este es una ficción. El problema es que los griegos no lo tomaban como una ficción, pero aún una ficción, podríamos pensar hoy, ¿no? ¿Para qué nos sirve pensar esto hoy? No sé, yo no soy un especialista en el arte, pero ni mucho menos, pero me parece que se podría pensar que a veces hay ficciones buenas o malas, de acuerdo a si se hacen con un conocimiento de eso, sin copiar la realidad, pero tenés un conocimiento de eso, de lo que vas a hablar, es lo que está diciendo Platón acá. Homero no sabe de lo que habla. Y miren, creo que lo dice así tal cual. Miren el pasaje, el 4 dice eso, pero el 5 me parece que es más contundente. Si no, vamos directo al 5, al pasaje 5. Miren cómo liquida esta primera parte del tema. Ya estableció que, bueno, Homero es un imitador, él produce imágenes, no sabe. Además dice, si Homero supiera medicina de verdad, curaría, se pondría a producir la cosa, no la imagen de la cosa. En cambio, habla, creó una narración hermosa, muy atractiva, pero no sabe. Entonces el pasaje 5 dice, el imitador no conoce, es como una conclusión, ¿no? Venía el diálogo, el imitador no conoce nada digno de mención en lo tocante a aquello que imita, sino que la imitación es como un juego que no debe ser tomado en serio, y los que se abocan a la poesía trágica, ya sean jambos o metro épico, son todos imitadores como los que más. Muy de acuerdo. Por Zeus, ¿no es la imitación algo situado en tercer lugar a partir de la verdad? Sí. Ven, acá está el tema, lo puso en el tercer lugar al poeta, porque produce imágenes de las cosas, no las produce, no sabe cómo son, no ejerció ese oficio, entonces es un imitador. Y como todo imitador, produce imágenes que están en el tercer nivel, ahí abajo. ¿Sí? Bueno, muy bien, entonces acá le dio el primer garrotazo a la tradición poética. Y después viene el segundo, que es el psicológico político, ¿qué es lo que dice Platón? Y con esto ya vamos acercándonos a la última parte. Lo que dice es que, bueno, yo dije que le arruinó la mente a los griegos el poema, ¿no? Esta autoridad que tenía el poema. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo fue? ¿A qué parte del alma, o sea, a qué parte de la psiquis, ¿no? De la psique, se asocia este discurso poético? ¿A qué parte alimenta y fortalece? Y acá aparece la cuestión de que la estructura psíquica tiene una estructura para Platón y la trabaja mucho en República antes de este pasaje. Dice que, perdón, no quiero hacer una digresión muy larga, pero en República 4 sobre todo, que la estructura psíquica tiene 3 partes, que una es la parte racional, que todos la tenemos, que es
la del impulso, el deseo por aprender, el deseo de saber, hay una parte que es esa en nuestra estructura psíquica. La otra es lo que decía Mariano al principio de la bronca. Digamos. Hay otra parte que es la parte fogosa, que es la que nos... la parte fogosa, irascible, la que nos permite enfrentar la realidad. Y que, así como una busca el conocimiento, ¿esta qué objeto de deseo tiene? Predominar, la victoria, la competencia, el espíritu de lucha. Hay una segunda parte que es esa, como intermedia. Y una tercera parte que es la parte apetitiva del alma, que es la que busca los placeres corporales, sensuales, ¿no? La comida, la bebida, el sexo. Tenemos esa parte, es una tercera parte. Y eso es todo república, hay una tripartición de la estructura psíquica que además Platón dice que se corresponde con la estructura social. Pero bueno, eso acá no lo voy a desarrollar ahora porque es como muy largo. Pero lo que quería decir es que lo último que digo de esta digresión es que según cómo criemos, eduquemos a alguien, se establece una estructuración psíquica donde predomina alguna de las tres, ¿no? Si llega a terminar predominando la parte apetitiva de la psiquis, se forma un carácter encabezado por esa parte, la parte apetitiva, que va a buscar la comida, la bebida. Además hay una distinción de placeres. Hay placeres necesarios, que Platón le da un lugar positivo, pero también hay inmoderados, y también hay placeres sin ley, deseos anárquicos. Si el sujeto entra en ese camino, encabezado por su parte apetitiva, va a terminar siendo, digamos, un carácter cada vez más enfermo, y va a terminar dominado por deseos sin ley, que son los que afloran en el sueño a la gente que está un poco más sana, pero al que está enfermo ya, lo lleva a la práctica, ¿sí? Entonces, es interesante que hay una estructura psíquica dominada por lo apetitivo, que se va degradando cada vez más. Después hay una estructura psíquica que es la dominada por la parte que desea aprender, que gobierna. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se educó a alguien y en la argumentación, en la búsqueda del conocimiento, dice, va a tener en la frente de su carácter, de su psiquis, a este deseo de aprender. Entonces, va a usar a la parte fogosa, a la que tiene fuerza y se enoja, para controlar los apetitos, y va a vivir su vida, digamos, disfrutando de los apetitos, pero ahí, tenerlos ahí, para poder desarrollar una vida más vinculada con este deseo de aprender. Pero ¿qué puede pasar? Si la persona está encabezada por la parte fogosa, el atleta, el guerrero, ¿no? Que lo tiene ahí enfrente, el que quiere predominar, el que siempre está pensando en ganar, si eso es lo que predomina, el problema es que y la parte racional queda de lado, en algún momento, como los apetitos van creciendo, termina subsumiendo a las otras partes, y al final de su vida va a terminar siendo alguien, digamos, que lo único que le importa son satisfacer estos placeres, y además también el dinero, buscando el dinero, porque es lo que también te permite más fácil satisfacer esos placeres más sensibles. Bueno, disculpen, yo lo que quería decir es que, perdón esta vuelta, pero hay una teoría de la estructura psíquica, que es esta tripartición donde se conforma un carácter, y también en lo social, ¿no? Hay partes hay clases en la polis que cumplen funciones, y cuando predomina una se forma un régimen social, y que en general van de la mano, ¿sí? Pero bueno, vuelvo acá. ¿Se acuerdan de lo que estábamos? Que Platón ya le dio el primer golpe a la tradición poética diciendo que el poeta es un imitador. Entonces lo que hace está en el tercer nivel de lo real. No sabe de lo que habla. Por lo tanto, el poema, no hay sabiduría ahí. Entonces, estaba diciendo al plano psicológico y político. ¿Y qué dice? Dice, ¿a qué parte del alma crees, pregunta Sócrates, que se asocia este discurso poético? Y acá ya está enfrente de un carácter, de una estructura psíquica arruinada. Entonces dice, y
a la parte inferior, y ahí engloba varias cosas, ¿no? Por ejemplo, es alguien que ya está, el griego común ya está dominado por la parte apetitiva, que además pone a su servicio la parte, esta parte fogosa. Está todo mezclado ahí, eso es lo que lleva adelante la existencia del griego común. Ya está configurado así, y además la poesía le alimenta eso. ¿Por qué se lo alimenta? ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Ven? Acá lo que dice Platón es que la poesía le da mucha cuerda, fomenta mucho estas partes que no son la parte racional. La parte fogosa, que se enoja, que se enardece, y la parte apetitiva. Les da manija. Entonces, miren el pasaje 6. Este habla de la parte fogosa. Cuando la parte fogosa no está al servicio de la parte racional, se termina formando un sujeto que se queja por todo, que se lamenta por todo, que se instala en el llanto, ¿sí? Le sucede una desgracia, y bueno, habrá un duelo, pero hay personas que se instalan ahí. Entonces miren lo que dice, por ejemplo, cuando un niño se da un golpe, ¿cómo está el griego común hoy, después de estar todo el día habiendo sido educado por la poesía? Está así, dice, lo leo, el pasaje 6, frente a la suerte echada, está proponiendo, ¿no? Sócrates, hay que disponer los propios asuntos del modo que la razón escoja como el mejor, y no hacer como niños que tras haberse golpeado, se agarran la parte afectada y pasan el tiempo dando gritos, sino acostumbrar al alma a darse a la curación rápidamente, suprimiendo la lamentación con el remedio. Es como, está haciendo un diagnóstico de cómo es la mentalidad griega que está en este lugar, el niño que llora y llora y llora y llora y se queda ahí. Esto lo menciona en relación, por ejemplo, a las tragedias. Dice, cuando están los espectadores presenciando las tragedias, lo que ocurre es esto de, ante una desgracia, el lamento y quedarse en el lamento, el llanto. Dice, el público se identifica con eso, porque cuando nos sucede una desgracia, dice, todos tenemos hambre de lágrimas. El tema es, si vos le das manija a eso y ves todo el tiempo representaciones donde esto se insiste con esto, entonces dice, ¿qué va a hacer el carácter griego? Y alguien que tiene fogoneado esa parte, donde está bien irritarse, está bien llorar y dale, y dale, y dale, sin contener eso y tratar de darse a la curación. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, la otra dice, también la exposición a las obras teatrales y a la poesía griega fomentó la parte apetitiva. Dice, ahí está el pasaje 7. Y acá ya nos acercamos al plato, a la parte más fuerte, a la última parte, porque está redondeando esto, ¿no? Cómo generó la perdición de la psiquis. Acá se ocupa de la parte apetitiva de la estructura psíquica y dice, miren lo que dice. Y en cuanto a las pasiones sexuales y a la cólera, esta es la otra, ¿no? Las dos. La cólera es la parte fogosa, la parte apetitiva. Y a cuantos apetitos hay en el alma, dolorosos o agradables, de los cuales podemos decir que acompañan a todas nuestras acciones, ¿no produce la imitación poética los mismos efectos? Pues alimenta y riega estas cosas cuando deberían secarse, y las instituyen gobernantes de nosotros, cuando debería obedecer para que nos volvamos mejores y más dichosos en lugares de peores y más desdichados. O sea, en este pasaje me parece que lo interesante son varias cosas. Una es que lo que está diciendo es que el problema es que alimenta y riega estas cosas, las fogonea, ¿sí? Las potencia, estas inclinaciones que tenemos naturalmente, digamos, según la teoría de Platón. El problema es que las hace crecer. Dice, cuando deberían secarse, o sea, deberían estar ahí, como un lugar menos importante. Esto es muy importante porque acá está el tema del cuerpo también, ¿no? Porque está hablando de los apetitos, digamos, de los apetitos, los deseos corporales está hablando acá. Y hay un Platón
en otros diálogos mucho más enemigo del cuerpo, ¿no? El cuerpo como cárcel del alma, en el Fedón, por ejemplo. Pero están hablando de otro tema, donde está la muerte de Sócrates ahí a punto de producirse. Entonces es otro contexto, y probablemente Platón ahí tenga una posición mucho más, digamos, despectiva del cuerpo. Pero acá me parece que le da un lugar a los placeres sensibles, pero ¿vieron lo que dice después de eso? No importa, no la ponga de nuevo, lo digo si no. Lo que dice de nuevo es que las instituyen gobernantes de nosotros. Ese es el problema. Platón venía hablando de que hay una estructura psíquica, y el problema es cuando la parte apetitiva pasa al frente y se convierte en el polo dominante de la existencia de una persona. Ese es el problema. Lo que hizo la educación poética fue generar una estructura psíquica donde esta parte apetitiva está al frente, domina la existencia de las personas, y junto arrastró a la parte fogosa, en vez de usar la parte fogosa para fines más nobles, digamos, esas ganas de pelear, usarla para otra cosa, ahora quedó del lado de este lado, de una estructura psíquica ya inclinada hacia los apetitos. Entonces, peor todavía, se va a armar ahí diría Platón, una psiquis irracional. Y entonces, ese es un poco el diagnóstico de todo lo mal que causó esta tradición. Y miren cómo termina. Entonces dice, bueno, entonces, en una palabra, acá termina todo el argumento, ¿no? Dice, no tenemos que admitir, en una polis que queremos armar bien, no tenemos que admitir esta poesía. Hay que sacarla. Aunque nos duela, aunque la queremos, hay que sacarla, porque miren lo que generó. Ahí está el pasaje 8, que es como célebre ahí, esa parte donde la expulsión de los poetas, pero claro, de los poetas entendido de esta manera, ¿no? Con esta poesía, con esa función que tenía en la cultura griega. El pasaje 8, que es el último que quería mostrarles, dice, en referencia al tema que ahí lo repuse entre corchetes sobre el poeta imitativo, dice, ahí está, está hablando del poeta imitativo, dice, es injusticia que no lo admitiremos en un estado que vaya a ser bien legislado. Porque despierta a dicha parte del alma, toda la parte irracional del alma, la alimenta y fortalece, mientras echa a perder la parte racional, tal como el que hace prevalecer políticamente a los malvados y les entrega al Estado, haciendo sucumbir a los más distinguidos. Del mismo modo, diremos que el poeta imitativo implanta en el alma particular de cada uno un mal gobierno, congraciándose con la parte insensata de ella, que no diferencia lo mayor de lo menor, que considera las mismas cosas tanto grandes como pequeñas, que fabrica imágenes, que se mantiene a gran distancia de la verdad. Acá hay una frase que a mí me parece muy importante, que es cuando dice, el problema, lo que decíamos recién, ¿no? ¿Por qué no hay que admitir esta poesía en la polis? Y dice esto de que el problema es que implantan el alma, el problema es implanta, miren, en el alma particular de cada uno un mal gobierno. Y esto, en República, Platón dice que el alma tiene una organización política, que en el alma hay una organización política, porque hay una parte que domina a otras. Y así como en la polis hay una organización política, porque algunos, digamos, sectores dominan a otros, eso es una organización política, digamos, para Platón, en el alma hay una organización política. Y la educación lo que hace es crear una organización política en el alma, donde una parte gobierna y las otras acompañan. Acompañan, o si ya estás medio enfermo y estás, o si corriendo atrás de la parte fogosa, o peor, corriendo atrás de la parte apetitiva, esto es peor, decía, porque, bueno, ahí, ¿qué pasa? Arrastra todo. O sea, ya el que está corriendo atrás de los placeres sensibles y quiere ganar plata para poder satisfacerlos, usa las otras partes, las pervierte. O sea, ¿para qué usa el intelecto? Para ver cómo puede ganar plata, lo único que le importa. ¿Para qué usa la parte fogosa? Para lo mismo, o sea, para lanzarse con más ímpetu hacia los negocios, digamos. Eso dice Platón, que por eso es enferma esa estructuración psíquica,
porque encima pervierte todo. Usa a las otras partes para su fin, para el fin de la parte apetitiva. Pero lo que me pareció interesante es esta idea de que la educación, en Platón, es crear una organización política en la estructura psíquica del sujeto. Así que bueno, acá está lo que propone Platón con respecto a la tradición poética, ¿sí? Que es lo que elegí trabajar, de que hay que sacarla y por todo este daño que ha causado en la mentalidad. Y por último, ahora ya pasando con lo que quería cerrar, que es cuál puede ser el aporte de esta reflexión sobre la educación, la poesía de Platón. Hay un texto de Badiou, este filósofo contemporáneo de Alain Badiou, que retoma esto de República, y dice que, porque claro, uno puede decir, Platón está en contra de los poetas, está en contra del arte, es totalitario, además tiene rasgos autoritarios, pero digamos, lo que ve Badiou, en línea con lo que yo venía interpretando también, ¿no? O sea, yo veo en esa interpretación de Badiou algo similar a lo que a mí me parece que hay acá. ¿Qué dice él? Él dice, en términos más contemporáneos, ¿no? Dice, lo que está haciendo Platón acá es tratar de cambiar la subjetividad colectiva. Dice, hay una subjetividad tradicional que está basada en el poema y quiere pasar a otra subjetividad social basada en el matema, que tiene que ver con la matemática. Ahora lo comento un poquito. Porque la subjetividad tradicional, dice Badiou, que era la que Platón tenía adelante, todavía predominaba, aunque ya estaba un poco en crisis, es una subjetividad que, dice él, solo afirma. El poema solo afirma, se deleita en lo que dice, y no hay una regulación de las, digamos, no hay una regulación en el discurso. Es un discurso que no atraviesa, que no deduce, que no hay, digamos, son proposiciones sin ley. No hay el someterse a una regulación, a una argumentación donde hay ciertos pasos, sino que es pura afirmación, puro deleite, y entonces queda atada a la imagen, como la caverna, que están viendo imágenes en el fondo los prisioneros, que está en República 7, en el libro 7. Bueno, acá lo vuelve a retomar, dice, la subjetividad colectiva queda anclada en la experiencia singular, queda atada de la imagen, porque está formateada por este poema, que es pura afirmación, puro deleite, es estar preso del placer y el dolor. Y dice, Badiou dice, lo que Platón está haciendo acá es proponer una nueva subjetividad que esté basada en lo que Platón llama la dianoia, que es, en República lo trabaja, es este pensamiento que parte de un supuesto, de una idea, y deduce, que es propio de la matemática, dice Badiou y dice Platón también, en una parte de República. Este pensamiento discursivo, se traduce como pensamiento discursivo la dianoia. Este pensamiento discursivo, que es típico de la matemática, es lo que Platón está tratando de formar una nueva subjetividad social basada, en vez de en el poema, en el matema, en este pensamiento matemático, que para Platón Platón pone a la matemática como ya dentro de lo que sería superar la doxa, la mera opinión, la mera percepción, y pasar a un conocimiento científico. Es como la pretemporada, el entrenamiento para llegar a los niveles más altos de conocimiento. Hay que pasar por la matemática, dice Platón, porque la matemática nos permite, digamos, dejar atrás esto de estar atado a la experiencia singular y tener un pensamiento que puede abarcar la realidad en términos necesarios y universales, ¿no? Como en ese momento hacía la ciencia. Y la matemática era un ejemplo de ciencia. Platón dice que se puede seguir más de la diana y de la dialéctica, que ya es como tratar de tener una visión sinóptica de lo real. Entonces, esto que dice Badiou, me parece que lo que dice Badiou es bastante como, está bien lo que está diciendo, Platón algo de esto está proponiendo acá, un cambio de subjetividad. Y me parece interesante porque está proponiendo un cambio de subjetividad en un sentido de elevación cultural de las masas, podríamos decir hoy. Está proponiendo una elevación cultural de las masas que no es solo, pero lo más interesante para mí, que no es algo superficial, hay que enseñarle tal tema, hay que enseñarle algunas materias más está diciendo, hay que reconfigurar
la estructura psíquica. Y eso va a permitir también otro tipo de aproximación a lo real. Va como al fondo, Platón. Dice, acá no es un problema de enseñar más cosas, como si fuera algo enciclopédico. Acá hay que reestructurar el alma, la estructura psíquica. Y eso va a dar pie a otro tipo de aproximación a lo real, que no sea mera doxa, digamos, ¿no? Sensación, mi experiencia, lo que percibo, sino un conocimiento serio de lo real, fundado de lo real, que Platón en ese momento lo propone en términos de la ciencia de esa época y del pensamiento de esa época. Y por último, y ahí termino, otra cosa que me parece ya de Platón y de la filosofía antigua en general, es algo que me parece muy interesante que dice un especialista en filosofía antigua, Enrico Berti, que es un italiano, que murió hace poquito, y él escribió un texto, porque él se dedica a Aristóteles, se dedicaba a Aristóteles, pero escribió un texto de, bueno, ¿y qué sentido tiene esto, no? De estudiar filosofía antigua. Hoy, tiene un artículo que se llama ¿qué sentido tiene estudiar hoy filosofía antigua? Así se llama el artículo. Y a mí me parece muy lindo. Yo lo fui a buscar cuando Mariano me propuso la charla, lo fui a buscar porque digo, yo me acuerdo que cuando hice filosofía antigua había un texto que me hicieron leer al principio que me encantaba. Y lo fui a buscar y me parece que está bueno. Lo recordaba como algo afectivo, digamos, no me acordaba bien qué decía, pero sí, lo volví a leer y me parece interesante. Dice esto del sentido de la filosofía antigua, porque estamos teniendo un pensamiento de hace 2400 años. Y dice, con respecto al mundo antiguo, griego sobre todo, hay dos posturas, digamos, que no ayudan, dice él. Una es la más clasicista, que plantea que en Grecia está el modelo y lo tenemos que repetir. Pone el ejemplo del arte, de la arquitectura neoclásica, que es como una repetición de las formas. Dice, esa no ayuda, porque es como repetir, digamos, no es productiva. Y hay otra que es la historicista, que bueno, cada filosofía es hija de su tiempo, es la verdad de su tiempo. Una filosofía que se impone es porque es la verdad de su tiempo. Ya pasó esa época, no sirve más, no tiene nada para decirnos, ¿no? Es una posición historicista. Y él propone otra, que es la de, por supuesto, tener en cuenta el contexto histórico, donde surgieron ciertos conceptos, pero que hay ciertos conceptos de la filosofía antigua que tienen validez, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto en que surgieron, teniendo en cuenta el contexto actual, tienen una validez, nos pueden servir. Y él da un ejemplo, que dice, el mismo concepto de filosofía es uno de esos que nos puede servir hoy, que nació en Grecia y que todavía se sigue usando la palabra griega, porque como que no hay otro, no surgió otro, porque filosofía es griego, usamos la palabra griega directamente. ¿Por qué dice? Hay dos cosas que son interesantes y que estaría bueno no renunciar. Una, en la idea griega de filosofía, sobre todo de Platón y Aristóteles, está la idea de la búsqueda y de la indagación. Digamos, de no el dogma, sino la búsqueda y la indagación, que surge a partir de una falta, de una conciencia de la falta. Cuando nos damos cuenta que no sabemos, recibimos un impulso a investigar. Nos duele darnos cuenta que no sabemos. A mí me pasó hace poco que estoy empezando a jugar al tenis. Y yo estaba recopado porque siempre me gustó, pero nunca jugué. De chiquito veía los partidos de Sabatini, y entonces empecé a jugar al tenis y me di cuenta que eso que yo creía que yo jugaba bastante bien. Yo creía que jugaba bastante bien. Empecé a jugar todo el verano, iba a jugar ahí al club que estoy yendo, y me ganaban todos, 6-0, 6-1, y yo decía, después de los partidos me quedaba con una sensación rara, que era como, qué paliza que me dieron, digamos, no sé jugar, o sea, bien, pero al mismo tiempo todo lo que estaba aprendiendo de eso que me estaban ganando ampliamente, ¿no? Porque encima hay un ambiente copado justo ahí, y es como que te van diciendo, che, te recomiendo pegarle así, o no te quedes tan adelante, andate al fondo. Bueno, entonces, yo dije, acá hay un terreno para aprender que está buenísimo, pero también sentís el otro día me ganaron en un primer torneo que me anoté. Cuando me ganaron, pero uno cae en la conciencia de que no sabe.
pero eso te impulsa a seguir aprendiendo, digamos. Eso está en la filosofía de Platón y Aristóteles, que la conciencia de que no sabemos del error nos impulsa a indagar y a buscar. Esa es una. Y la otra, que me parece muy interesante, es la idea de que la filosofía platónica y aristotélica toma como objeto la totalidad de lo real, ¿sí? Pero no, como las ciencias estudian particularidad de las ciencias contemporáneas también, ¿no? Estudian segmentos de lo real, construyen un objeto y lo investigan. No me refiero a saber todo lo que dicen cada una de las ciencias, pues eso sería una suma de particularidades. Es abordar lo real en su conjunto, la totalidad, tratando de buscarle algún principio que la rija. Ese es lo que hace la filosofía en términos de Platón y Aristóteles. Es el desafío de buscarle un principio, un fundamento al conjunto de lo real. Eso me parece que es muy interesante lo que dice este autor. Yo lo comparto plenamente. Nada más lo menciono por una cuestión de dónde lo saqué, ¿no? Y lo último, y acá yo agrego la distinción, y termino, doxa y episteme, que está en República y que está en Platón. La doxa es la mera opinión, ¿no? Esto que los sofistas, bueno, son opiniones, en todo caso hay que saber argumentarlas bien para ganar. La doxa, ¿no? La opinión, lo que a mí me parece, el ámbito de lo sensible, la percepción, es mi percepción, es tu percepción, distinguida de la episteme, que es el conocimiento que a partir de la matemática podemos empezar a construir, la episteme como ese conocimiento donde ya hay un logos, fundado de lo real. Después hay que ver si Platón lo consiguió o no lo consiguió, pero hay una apuesta, digamos, no es lo mismo la doxa que la episteme. Por ejemplo, si uno se queda en la doxa, la ganancia de una empresa es ganancia. Uno a partir de la episteme puede entender que es plusvalía, por ejemplo, ¿no? Hay un tratamiento científico de lo que aparece fenoménicamente como algo superficialmente, como se nos aparece. Y sí, la ganancia de la empresa es la retribución del empresario por haber invertido, para poder, digamos, plantear que eso es plusvalía, es tiempo de trabajo no pagado. Me parece que hay esta decisión de pasar de la doxa a la episteme. Entonces, eso me parece a mí, no lo dice este italiano. Bueno, hasta acá. No, primero una cosa antiplatónica, que estoy fascinado por la... O sea, voy a reverla varias veces porque son demasiadas cosas maravillosas, y estamos siendo muy afortunados con los invitados porque cada vez que aportamos a alguna charla que en apariencia no tendría nada que ver con lo que hacemos, después termina siendo una maravilla. Pero bueno, esta es la parte que tengo que reprimir de mi triada psíquica, que es mi placer, mi satisfacción, etcétera, etcétera. Vamos a la parte racional y matemática. No sé si esto está dentro de Platón o va más allá, pero tal cual vos lo describís, que es una cosa increíblemente atractiva, Platón es un militante. O sea, es un tipo que dice, acá hay una estructura psíquica dependiendo de una estructura social, que es la de la poesía, la epopeya, etcétera, etcétera. Esto trae una configuración que podríamos mejorar y hay que intervenir ahí y hacer otra cosa, que es aportar razones universales. Es como que tiene una tesis 11 marxista, ¿no? La filosofía no se encarga solo de interpretar, sino que hay que cambiar el mundo. Pero ahí, medio apuradito, en un momento busqué en Wikipedia, la Academia de Platón aparece como escuela filosófica o la primera universidad de Occidente. Y nosotros la palabra academia la usamos prácticamente como la antítesis de intervención. O sea, si alguien hace algo académico, no está en nuestro mundo, está en ese otro mundo. ¿Hay algún momento en que este giro, porque tiene que ver un poco también con la pregunta de Candela, ¿no? Hay una visión de Platón que es muy platónica, en los términos actuales, muy
ideal, carente de cuerpo, etcétera, etcétera. Pero lo que vos acabás de contarnos es un tipo que está metiendo en el barro de la realidad. ¿Cómo se escapó esto? Bueno, muchas gracias por el comentario y por la pregunta. Sí, en primer lugar, no sé si lo puedo responder, ¿no? Pero lo primero que estás mencionando me parece que es tal cual. Hay una acá, en la filosofía griega en general, me parece, pero acá en Platón en particular, ¿no? Con estos temas que trata, hay una no desvinculación, una vinculación del pensamiento con la praxis, digamos, que es evidente en toda república. Y me parece que en otros diálogos de Platón también hay como una reflexión sobre la práctica, digamos, en este caso además sobre la práctica política, ¿no? Eso sí, como eso de la tesis 11 de no se trata de interpretar nada más la realidad, sino de transformarla, le cabe justo a República. Es tal cual. Platón funda la academia. Claro, porque una cosa por ahí es lo que Platón propone y otra cosa es lo que él logra llevar a la práctica de verdad después, ¿no? Porque uno puede preguntar, ¿y Platón ese proyecto que tenía en República, que no lo desarrollé acá, digamos, de manera panorámica, solo me aboqué a un aspecto, ¿no? ¿Ese proyecto lo llevó a la práctica? Esa polis que él quería o decía que era justa, ¿la pudo llevar a la práctica? Yo creo que no lo logró, me parece que no. La historia fue para otro lado. La polis ateniense se disgregó, y en todo caso después surgió Alejandro Magno, que llevó toda la cultura helena por el mundo conocido, por Persia, por Oriente, una continuidad cultural del mundo heleno. El griego fue el idioma universal durante muchos siglos. Los evangelios fueron escritos en griego, por ejemplo. O sea, la cultura griega quedó, pero eso que proponía Platón para Atenas no funcionó, digamos, no lo pudo llevar a la práctica. Él tenía, porque era de una familia aristocrática, ¿no? Tenía contactos con políticos y viajó en un momento a aconsejar a un gobernante y le fue pésimo, tuvo que volver. Me parece que la realización de Platón fue haber fundado la academia. Eso duró como 1000 años la academia. Por eso están toda la obra de Platón hoy, digamos, porque se reprodujeron a mano todos los diálogos platónicos durante hasta el año 629, que el Imperio Romano la cerró, porque decía que daba filosofía pagana, entonces la cerró. Durante 1000 años funcionó la Academia Platónica, que me parece que es lo que le salió a Platón, digamos, crear una academia. Pero en esa academia sí trató de llevar adelante sus ideas de república, que era una formación de intelectuales que estén preparados para gobernar. Eso trataba de hacer Platón en la academia. Lo que pasa es que no consiguió transformar la realidad en el sentido que él quería. Tampoco en República hay el tema de cómo hacemos para tomar el poder. No está ese tema, digamos, ¿no? Está trabajando en otro plano, en un plano más, quizás más hondo, de esto de las grandes transformaciones de la subjetividad, plantea ese paralelismo entre la estructura psíquica y la estructura social. Sirve como diagnóstico, me parece a mí. Ahora, ¿cómo hacemos para transformar la realidad entonces? No está en República. ¿Cómo hacemos? ¿A dónde vamos? Lo que sí hizo Platón fue crear la academia, hizo una institución que duró 1000 años, y eso sí fue una realización de él, y tuvo una perduración importante, evidentemente. Y yo creo que el legado platónico, lo que continúa de él, es más algo, un sustrato cultural en Occidente, digamos. Es un legado muy importante que nos sigue atravesando. Por ejemplo, que nosotros le demos importancia a la matemática en cualquier plan de estudio, de la primaria o la secundaria, está en línea con lo que decía Platón. Quizás ahí hay algo platónico que quedó en la cultura occidental. En ese sentido, logró cosas Platón, fundar la academia, en esta estructuración cultural de largo plazo en Occidente, pero no hay en República, y creo que no hay digamos, una reflexión de cómo hacer para transformar la realidad en un sentido inmediato. Cómo tomamos el poder, no está, digamos, ¿no? Eso no aparece ahí. Y además, Atenas, como decía recién, se fue para otro lado. ¿No? En ese sentido, muchos plantean que los problemas que tiene la idea del rey filósofo, que esa idea de Platón, de que el que gobierna tiene que ser alguien formado, eso no lo trabajé, pero dice que al que va a ser gobernante hay que formarlo
de los 20 a los 35 años en la matemática y la dialéctica, y 15 años más de práctica, a ver si sirve para gobernar. Hay que mandarlo a la guerra, hay que mandarlo, de verdad, la práctica es importante, la praxis. A los 50, si pasó todas las pruebas, ese es un gobernante filósofo. Mujer o varón podía ser, dice en República, pero tiene que pasar por todas esas pruebas. Entonces, hay un problema acá, que muchas veces los grandes intelectuales que llegaron a lugares de poder hicieron un desastre. Hay un texto muy interesante de un profesor, José Fernández Vega, de filosofía acá de Puan, que analiza la figura del Papa Francisco y la de Ratzinger, y muestra Ratzinger, que era un profesor alemán de filosofía que discutía con, creo que Habermas. Hay una discusión entre Ratzinger y Habermas sobre el destino de Occidente. Era un filósofo de primer nivel. Llega como papa a gobernar de verdad y le va desastrosamente, más allá del proyecto que él tenía, de un catolicismo iluminado, filosófico, le va mal. Él mismo se da cuenta y es un caso casi único que renuncia y se va. Y le deja el lugar a alguien con un perfil más práctico, como Bergoglio, un perfil práctico, un tipo que... Entonces, esto que señalaba me parece que es un problema que está en la filosofía platónica. Debe gobernar el intelectual, el formado, pero formado en un buen sentido, teórico práctico, no un tipo que nada más leyó libro, que está encerrado en la facultad. Platón en eso es bastante interesante y es lo que vos decís, digamos, esto de la academia como un lugar enclaustrado. Platón quería otra cosa, quería un intelectual que supiera manejarse en la práctica. Y aparte vimos esto de cómo valora el ejercicio de los oficios. Homero no sabe porque no ejerció los oficios, digamos. Pero hay un problema. Este tan formado llega a los puestos de poder y no sabe gobernar o hace un desastre en términos de lo que sería el gobierno de la Iglesia Católica, por ejemplo. Ese libro está buenísimo y habla de esto del rey filósofo, ¿no? Hay que ver si esto que dice Platón sirve en ese punto, ¿no? Ahí dejé en el chat el link a una entrada de Wikipedia a la Carta Séptima de Platón, donde Platón le cuenta a sus amigos cómo le fue con sus actividades militantes en Siracusa. Y en la misma entrada de Wikipedia, en las notas al pie, hay un link a la carta, a quien quiera disfrutar de esa lectura. No, yo quería dar una opinión a Marcelo, nada, que me pareció brillante la exposición. Me encantó, la verdad, porque estoy acostumbrada a ver a Platón de otra forma, por mi propia ignorancia, igual en filosofía antigua la cursé hace bastante y no he retomado mucho a Platón. Y por otro lado, esto que decía Mariano al principio, que la filosofía parece nunca poder dar respuestas sobre la realidad. Y creo que también viene por toda la historia de la filosofía y desde Platón y cómo los mismos docentes te presentan a la filosofía. Y es interesante ver que Platón tal vez no llegó a transformar la realidad, pero sí estaba habituado en su contexto político, cultural, lo que sea. Eso me pareció maravilloso y que nada, me interesó mucho y poder también ver a Platón de otra forma. Era eso nada más. Muchísimas gracias. Yo me quería sumar al agradecimiento y las felicitaciones. Me pareció muy, muy interesante, Marcelo, la exposición, cómo armaste eso, la presentación. Así que, y en consonancia con quien había escrito en el chat, con Alejandro, que puso qué parecido lo del relato, justo le comentaba a Mariano, le decía... Claro, es como algo cíclico de la vuelta ahora que lo vemos en el posmodernismo, ¿no? O sea, la puesta en cuestión de cualquier posibilidad de afirmar algo como verdad, y entonces todo es relativo, y entonces, ¿qué funcional termina siendo esto en la actualidad para el mantenimiento, el sostenimiento del sistema capitalista hoy en día? Eso solo. Bueno, primero realmente estoy muy contento de haber participado de esta reunión. Me pareció valiosísimo lo de Marcelo, y bueno, lo que en realidad es para plantear que no se corte esto, ¿no? O sea, me parece que sería interesante seguir avanzando, porque termina siendo mucho más, también, no mucho más, sino que es atractivo el subtítulo de la convocatoria, que es cómo repensamos a partir
de ciertas cuestiones que ya se han vivido en la historia de la humanidad, en concreto de los griegos, en nuestra actualidad para reemplazarla. Por ahí también, como acaba de decir Priscila, uno está acostumbrado en estos últimos, décadas, de estar acostumbrado a que todo el mundo, desde periodistas, intelectuales, políticos, utilicen siempre el latiguillo de la mirada. Bueno, esta es mi mirada, hay que comprender porque el otro tiene su mirada. Y siempre son miradas completamente subjetivas, con lo cual hay un paraguas para esconder que en realidad hay intereses concretos, materiales, por los cuales cada uno tiene la puerta de escape, ¿no? O sea, comento dos cositas, ligado a esto también. Acabo de ver un reportaje que le hace Tenenbaum, que fue el secretario, uno de los capos, ¿cómo se llama? Marcos Peña, ahí está. Y el tipo, Tenenbaum le hacía todo un... O sea, qué interesante escuchar hablar a Marcos Peña, pobrecito que desapareció, y bueno, es importante escuchar su mirada, como si a uno le importara, viste, que el tipo ahora tiene ganas de hacer una, qué sé yo, juntar estampillas para resolver sus problemas psicológicos de lo que le causó la actividad. O sea, y eso es importante, ¿no? Es decir, mejor dicho, es lo que te plantean como importante, y entonces estamos constantemente hablando de la mirada, inclusive a nivel de las redes sociales. Y yo quería este punto. Las redes sociales, bueno, forman parte de esta especie, como acaba de plantear Marcelo, creo, que es la poesía, ¿no? Es decir, a mí me llamó fuertísima la atención en el momento famoso, si ustedes se recuerdan, cuando fue el famoso debate entre Massa y Milei, y que Massa lo tenía contra el rencor a Milei, donde desnudar que el tipo es un chanta, dicho de otra manera, y respetando el personaje para muchos desconocido que fue Fidel Pintos, que era un personaje de que siempre aparentaba saber de todo y lógicamente no sabía un cazo de nada. Y en las redes sociales, o sea, los tipos que marcaban las palabras que se usaban en internet y todo eso, en ese momento, todo empezó, en vez de decir, mirá vos, están mostrando que realmente Milei es un chanta, todos empezaron a apoyar a Milei, y eso representa también una cuestión que es lo que uno, yo lo digo un poco muy, ¿cómo decir?, muy barruntamente, ¿no? Es decir, hay una sociedad que responde, o sea, mejor dicho, al revés, Milei es un emergente de esta sociedad, y no al revés, no es que luego apareció Milei en paracaídas, los medios de comunicación te lo impusieron, no. La gente porque en definitiva el conjunto de la sociedad, o la clase trabajadora en particular, se ha reconformado durante estas últimas décadas a un nivel de caída en picada, con el cual el tipo siente una empatía por Milei, porque Milei representa eso. Es decir, el tipo que realmente no sabe nada, pero que está desesperado por salir del pozo, sea como sea. Hoy escuché un comentario de un libro que también muchos no lo sabrán, pero hace unas décadas, al final de la caída del 90, cuando ya la producción agropecuaria quedaba en bancarrota, había remates de campos, etcétera. En San Pedro, bueno, había caído también todo el trabajo de la producción de durazno, de naranja, entonces toda la gente quedaba en la calle, y apareció un tipo, un jamaiquino, que fue presentado por el intendente de San Pedro, donde en San Pedro se iba a hacer la tercera Disneylandia, y eso iba a generar un montón de trabajo, y esto fue verdad. Entonces, claro, la gente es tan desesperada que elige creer lo que realmente no puede ser, ¿no? Es decir, por eso me llama, cierro con esto porque ya me estoy yendo para aquel lado, tiene tantas cosas que son más bien preguntas más que afirmaciones, pero qué importante es empezar a utilizar o a aprovechar todo este conocimiento para replantear de qué manera nos estamos tratando de comunicar con el conjunto de la clase obrera, sin terminar cayendo en, bueno, hagamos el protocolo del buen militante, bueno, tratemos bien a las personas, y esto lo está haciendo ya, ¿cómo se llama?, el peronismo con el humorista Saborido, ¿no? Hace tipo de reuniones tipo TED, donde aconseja de una manera muy graciosa, bueno, no hay que a los gorilas, no hay que tratarlos de esta manera, hay que comprenderlos, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cómo hacemos nosotros? Pero para eso, evidentemente, como dijo Ricardo, es interesante que yo no lo veía de esta forma, pero bueno, lo vengo a descubrir ahora gracias a Marcelo, que bueno, que Platón en definitiva también estaba planteando un análisis concreto de la realidad concreta, y ante eso, bueno, hay que plantear algo sobre esta realidad, sobre esta realidad social, es decir, no estamos hablando de la clase trabajadora inexistente, estamos hablando de este tipo de gente, la conformación productiva argentina es de esta manera, por eso hay tanto chiquitaje, tanto medio pelo, tanto tipo que aspira a ser pequeño burgués en algún momento, y por eso elige creer, y para eso también elige cagar al que está al lado, ¿viste? Porque básicamente es eso. Perdón, la corto. Y por favor, Marcelo, si puedes formarte en 2 o 3 clases más, que me encantaría. Nada más. Menciono 2 cosas en relación a la exposición de Marcelo. Una es que el combate, la crítica platónica a esa cultura, a esa hegemonía cultural de la poesía, no le impide a Platón hacer uso de la poesía también o de las imágenes, y la alegoría de la caverna, que la mostramos, que parece el guión para un corto cinematográfico extraordinario, y de hecho se han hecho muchas películas que uno podría decir, como Matrix, por ejemplo, decir, esto tiene que ver con la alegoría de Platón, la alegoría de la caverna de Platón. Él también ha utilizado, es decir, cumple una función. La metáfora, la imagen cumple una función como introductoria o de acercamiento, una función pedagógica de acercamiento al concepto, de acercamiento a la ciencia. Nosotros tenemos un artículo en el blog que es sobre la película El Conde, que está en Netflix, dirigida por Pablo Larraín, donde hay un pasaje en esa nota donde esbozamos algunas ideas acerca de cómo la metáfora cumple una función pedagógica, didáctica, en el acercamiento masivo, popular, a ciertos conceptos un poco más rigurosos para comprender la realidad. Y la otra cosa que destaco es el papel de la escritura. Ahí Marcelo, en la introducción que hizo, en la introducción cultural, social, política del momento en el que Platón escribe y milita, es el momento de aparición de la escritura, y la escritura es un instrumento, una tecnología que reorganiza, produce una revolución cognitiva, perceptiva, sensorial, y esto lo traigo al presente y a las dificultades que vemos en la educación formal en relación a la lectoescritura y los debates que hay en torno al método, que también tenemos unas notas ahí en el blog publicadas respecto de este problema, de si se trata simplemente de un problema de método, de cómo enseñar la lectoescritura, o se trata de un problema mayor, de un problema de totalidad, del tipo de sociedad que exige la escritura, o de un tipo de sociedad para el cual la escritura es descartable. Dice Milton, me gusta, bueno, Alejandra saluda, excelente dinámica, clara. Milton dice, me gusta poder relacionar esas ideas con nuestra realidad, pensar qué cosas en nuestro tiempo ocupan el lugar de la poesía y el teatro griego antiguo. Esa es la intervención de Milton. Y la intervención de Valentina dice, hola, yo quería consultar si la dianoia como método presenta una serie de pasos, si está sistematizado y explicitado en el texto. No sé si eso se puede contestar rápidamente o ya comprometemos a Marcelo para otra charla y quedamos. No, sí, está explicado en una O parte ambas que se cosas. llama... ¿Qué? O ambas cosas. Las dos cosas. Sí, lo de la dianoia aparece en República Desarrollado, que es un pasaje que se llama el pasaje de la línea dividida, donde ahí Platón dice su concepción del conocimiento, que está la doxa, que tiene 2 niveles, y la episteme, que tiene 2 niveles. El primero es la dianoia, que es lo que hacen los geómetras y los matemáticos, dice. Y eso está en República 6 al final de República 6. Está el pasaje de la línea dividida, que son 2 páginas, además así conversadas. No dice mucho, pero dice esto de que los matemáticos toman un supuesto que toman como verdadero. Eso es lo que hacen los científicos en la época de Platón. Dice, ellos no discuten los supuestos de los que parten, y van a la conclusión, pero van haciendo una deducción. Eso es lo que valora Platón. Lo que hace un dialéctico ya es no conformarse con el supuesto, sino
digamos, tratar de cancelarlo, digamos, de ir al fundamento y no dar por supuesto nada, de ir a un principio no supuesto y después a partir de ahí, digamos, trabajar. Pero la dianoia es eso y está ahí. Y sí, yo, tal cual lo que dijo Mariano recién, es tal cual así, lo de que Platón critica a la poesía, pero él escribe diálogos. Y una de las cosas que hace tan agradable leer a Platón, que es de los filósofos así más consagrados, vos estás leyendo una obra de teatro prácticamente, que es hermoso, y usa mitos, imágenes, para explicar las cosas que después trata de explicar más argumentativamente, es tal cual. Y lo de la educación y los cambios, el cambio que vive Platón. Platón es testigo de un cambio radical de la oralidad a la escritura, y yo trabajé 18 años como maestro de escuela primaria hasta hace poco, y eso también, ¿no? Todos los cambios que hay ahora con la cuestión digital, cuánto impactará eso en la forma de pensar. Si el cambio de la oralidad a la escritura permitió pensar de otra manera, ahora también hay que ver qué consecuencias tiene eso para no caer también en una cosa de mal uso de estas tecnologías y que sea una degradación cada vez más grande como la que tenemos, y que por supuesto tiene que ver no solo con lo educativo, sino con la estructura social en la que está inscrito. Y por último, bueno, les quiero agradecer mucho por haberme invitado, por haber estado ahí todo este tiempo. Yo también me voy muy contento. Me alegro muchísimo que les haya gustado, que les haya servido también. Con Mariano veníamos hablando de cómo darle a esto un tono para que sirva, y me alegro mucho de que haya salido bien. Yo a ustedes los leo mucho también, y me gustan mucho las cosas que escriben, y bueno, así que más me gusta estar acá. Estupendo. Vamos, entonces cerramos acá y quedamos a la expectativa de si podemos organizar otra u otras charlas por parte de Marcelo. Muchas gracias, compañeras, compañeros.